¿Está agotado el mercado de las consolas retro? Bienvenido a Sayonara Tecno, el podcast casi diario de reflexión sobre tecnología y ocio. Actualidad, retro y futuro unidos en un mismo programa de 10 minutitos aproximadamente. Entra y conecta con Sayonara Tecno. ...44 años después... vuelve la consola Atari 2600. Y además esta va a ser compatible con los cartuchos originales. Atari posiblemente sea la consola que identificamos como tal. Cuando pensamos en videoconsola, la que trajo ese concepto y el que evoca ese recuerdo y esa imagen que tenemos de coger un aparato donde metemos un cartucho, lo conectamos a la tele y disfrutamos de videojuegos, pues la primera, que no fue la primera, pero la primera que de alguna forma tuvo fama mundial fue esa Atari. Se empezó a comercializar en el año 1977, marcó una época y como producto que fue un bombazo, también sufrió como una pequeña debacle, ya que se empezaron a hacer juegos inmundos, fatales, incluso para la época, que hicieron que llegasen otras marcas que cogieron el testigo y triunfaron más. Con esta llegada de la nueva, que van a hacer que su salida está prevista que llegue en apenas mes y poco, además está previsto que sea retrocompatible, que eso es lo importante, que además está provocando que se pueda o va a tener de salida juegos nuevos hechos para esta consola. Eso sí, serán juegos retro, con estética retro y teniendo en cuenta las capacidades técnicas que tenía. Me ha surgido una pregunta y es por lo que lo voy a traer aquí. Y es que se pusieron de moda las consolas retro minis a raíz del lanzamiento de la Nintendo NES Mini o la Nintendo Classic Mini, que sacó como conmemoración de esa gran máquina que hizo Nintendo allá por los años 80. Tiempo después tuvimos el lanzamiento de la Super Nintendo Mini. Además venía con 21 juegos, auténticos clasicazos, que luego, como todo, este tipo de máquinas al final llevaban un software que era un emulador y se pudo piratear y la gente podía cargarle más juegos. Y no voy a entrar ahora mismo en ese debate si merecía la pena o no merecía la pena. Yo soy poseedor de esas dos y la verdad que me encantan, las he disfrutado y de vez en cuando todavía cojo, las conecto y las disfruto mucho. Después salió otra, además maravillosa, una que para mí es una de las consolas más bonitas que han existido y es algo totalmente subjetivo, y es la Mega Drive Mini. Esta ya venía con 40 juegos, la selección del catálogo era muy buena. Era una forma espléndida de poder disfrutar de lo que habían sido esos juegos, acercándose en la medida de lo posible a lo que es la propia marca Sega. Y como os digo, es algo totalmente subjetivo. La he disfrutado tanto o más como las otras. También se podía piratear. Sigo pensando que no voy a entrar, pero que no merece la pena, que es para disfrutarla tal cual viene. Y luego aparte pues tengo una Raspberry Pi con una carcasa de una Mega Drive Mini. Ahí sí que tengo ya pues todo el catálogo que yo he querido disfrutar y jugar. Tengo una máquina recreativa en el salón de mi casa que disfruto junto a mi familia, evocando esos recuerdos de cuando yo iba a los recreativos, los cuales también hablaremos en un futuro aquí en este programa. Y me ha sorprendido cuando anuncian que sale este proyecto y que lo van a lanzar. Además llega con un precio más o menos apetecible. Estamos hablando de 150 euros y que van a salir cartuchos con los nuevos juegos y con algunos juegos retro, con unas pequeñas recopilaciones, en torno a los 25 euros. Lo cual creo que son precios razonables. Sale más cara de las que salieron en este caso las de Nintendo, Super Nintendo y Mega Drive Mini, que la primera empezó por los 60 euros y las otras se fueron hasta los 80 euros. De hecho, Mega Drive sacó también un modelo 2, la Mega Drive 2,
fue otro modelo que se comercializó tiempo después. Y yo pensaba que no iba a tener como mucho más tirón. Es más, mucha gente dice o pide en foros, en elotrolado.net y sitios así, que les gustaría tener una Dreamcast Mini, una Nintendo 64 Mini, que la verdad que podría ser un buen capricho. Pero resulta que hacer un hardware que pueda emular decentemente esas consolas y a unos precios que salgan más o menos razonables, ya es una fórmula que de momento es difícil. No quita que en un futuro podamos tener una placa que pueda funcionar así, con una memoria que también quede bien de precio, para no irnos a precios que ronden los 300 o 400 euros, porque eso ya es lo que cuestan consolas de las generaciones actuales prácticamente. La Xbox One S, por ejemplo, la tenemos en torno a eso. Salen muchas veces ofertas que por 250, 260 euros la puedes conseguir, y es una consola de la última generación, aunque no sea la más potente, aunque no sea la Series X, pero ya puedes disfrutar de los juegos de la última generación. Yo estuve pensando cuál sería esa consola que me gustaría que sacasen, y me he encontrado con dos modelos. Uno de ellos es la Master System Mini. Yo creo que podría tener tirón. Aparte es una consola que se sigue fabricando y se sigue vendiendo, por ejemplo, en Brasil. Allí tiene mucho mercado. Sega fue la reina y se sigue manteniendo. Se siguen haciendo juegos, se siguen haciendo cartuchos, y Sega tiene licenciadas con Tectoy, si no recuerdo mal, en lo que es la fabricación del hardware, y se sigue comercializando. Además lo hacen en colores muy llamativos. Han hecho algunas consolas portátiles, no digo imitando la Game Gear, pero que están ahí, ¿no? Que se acercan a eso y que puedes disfrutar por lo menos de forma más o menos original de esos productos. Game Gear también sacó Sega un modelo mini o micro, vamos a llamarlo. Era muy pequeñito, muy chiquitito, era casi un llavero con una pantalla de 1 pulgada y que llevaba 4 juegos. Sacaron 4 modelos con 4 juegos cada uno. No es operativo, pero a nivel de coleccionismo, la verdad que son un capricho. Además, con los distintos colores, en azul, en rosa, en amarillo y la clásica en negro. Esa Master System yo creo que tendría salida. Y de hecho confío y espero que en algún momento se dé cuenta Sega o alguno de los fabricantes que cojan la licencia y que la saquen. Si fuese ya el modelo 2, vamos, sería un sueño hecho realidad. Pero bueno, con que hagan el modelo 1 sería más que suficiente. Ya en cuanto a las demás, a la Nintendo 64, a la Dreamcast y todo eso, ya fueron generaciones que no disfruté tanto. PlayStation 1, por ejemplo, también tuvo un modelo mini. Fue un fracaso, fue un chasco, fue una cadena de errores que la llevaron a fracasar, pero que a mí la idea me gustaba. Y de hecho la llegué a tener en mis manos y ahora te diría que incluso me arrepiento de no habérmela quedado. Pero si hay una consola que me gustaría que sacasen en formato mini y que me gustaría tener, esa es la Game Boy. La Game Boy original en un formato mini que venga ya en la memoria con los principales juegos, como hicieron tipo con la Nintendo Mini, imagínate, con 30 juegos. Creo que es un hardware que se podría hacer hoy en día. De hecho hay infinidad de consolas chinas con emuladores que funcionan muy bien y que han cogido distintas estéticas, algunas parecidas a la Game Boy, y que funcionan bien, pero tener un producto original de Nintendo y que funcione así sería todo un capricho. O incluso a lo mejor no mini, con el mismo tamaño de la Nintendo original, pero con ya una pantalla más moderna, y que le diesen un precio, eso, en torno a los 100, 150 dólares o euros, yo creo que sería perfectamente viable. Sí que es cierto que Nintendo sacó las Game & Watch, sacó un primer modelo con el Super Mario Bros. Llevaba el Super Mario Bros. 1, el 2, luego llegaba el juego del Game & Watch de los malabares, y además hacía las funciones de la Game & Watch original, que era como reloj, despertador, y tenía... La verdad que es un capricho, también es para tenerla. Y la otra que tengo ya como mini, haciendo memoria, que también es otro capricho, es la Game & Watch de Nintendo que hicieron con el Zelda, donde viene el Zelda original y que también es a modo de capricho, no, a nivel funcional, pues ese juego lo tengo en la Nintendo original y podría jugarlo ahí y es disfrutable. Lo tengo en la recreativa, lo tengo en las máquinas emuladoras que
que he comentado antes, tipo la Raspberry Pi. Pero me gusta que sigan sacando ese producto, me gusta que siga habiendo mercado, me gusta que haya gente que esté detrás de eso, que lo disfrute y que siga comentando en foros conmigo, que lo quieren y que quieren que lo saquen y disfrutarlo. Y me gusta poder compartirlo esto con vosotros. No sé si vosotros os gustaría o no que sacasen algún modelo de consola que se me haya podido olvidar y que os gustaría tener. O si no, me podéis decir cuál es vuestra favorita o esa que conserváis con mucho cariño. Y aparte también me gustaría que valoraseis si merece la pena o no esas consolas mini. Son pura nostalgia. A nivel funcional no puedo decir que sea ninguna maravilla, pero es pura nostalgia. De pequeños no pudimos tener todos esos cacharros. Nos hubiese encantado. Si nos hubiesen dado una tarifa plana de consolas, yo creo que las hubiésemos tenido todas. No pudo ser. Y ahora de mayores, por el precio de 1 o 2 juegos normales, accedemos a una consola con un catálogo limitado, eso sí, y que podemos disfrutar. Si no me conoces, soy Tony Moya y te doy las gracias por escuchar este programa, por pasarte por Sayonara Eterno y sobre todo por darle like y suscribirte. Me puedes encontrar en redes sociales como @sayonarafm y te invito también a pasarte por el otro podcast que tenemos que se llama Sayonara Baby, donde hablamos de cine y de series y estamos todos los miércoles en directo a las 10 de la noche en Twitch y en YouTube. También cada miércoles publicamos programa de Sayonara Baby a las 7:30 de la mañana. Ahí lo tienes. Un saludo y hasta luego. Entra y conecta con Sayonara Tecno.